Noticias que se generan en esta isla. En titulares, científicos cubanos presentan nuevas contribuciones de las ciencias sociales al enfrentamiento a la COVID-19. Continuamos aplicando el sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación. Así escribe sobre el tema el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. Desde las redes sociales, países del ALBA TCP expresan su acompañamiento a Cuba en el llamado para exigir el cese del bloqueo de Estados Unidos el próximo 23 de junio en la ONU. Y desde los sitios condominio.cu, Cuba y Francia estrechan vínculos de amistad. Viceprimer ministro Ricardo Cabrisa sostiene encuentro con el expresidente François Hollande. Soy Gretel Romero. Comenzamos. La contribución de las ciencias sociales al enfrentamiento a la pandemia ha sido estimulada sistemáticamente por el gobierno cubano. En el encuentro que tiene lugar cada semana, expertos del país presentaron este martes los resultados de una investigación sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental del personal sanitario. Entre otros temas abordados estuvo el pronóstico de cifras de contagio y la compleja situación en las provincias de Santiago de Cuba y Mayabeque. Los resultados de una investigación sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental del personal sanitario fueron presentados este martes a la máxima dirección del país durante el más reciente encuentro con científicos y expertos que con sus saberes luchan contra el nuevo coronavirus. Al decir de la doctora en ciencias Lidia Caridad Hernández, líder del estudio, esta enfermedad constituye un hecho sin precedentes en Cuba, de ahí que ha generado múltiples consecuencias negativas, sobre todo en las emociones y temores en los trabajadores de la salud, un personal que ha laborado intensamente en los últimos 15 meses, arriesgando su propia vida y la de su familia. Nosotros resumimos de alguna manera que los factores que están afectando negativamente el bienestar psicológico del personal sanitario tiene que ver con miedo a contraer la enfermedad, a contagiar a los familiares y compañeros de trabajo, otras expresiones como el estrés, la ansiedad, la depresión y otro elemento importante, el desgaste profesional. Es decir, en un primer momento no apareció y ya aparece desgaste profesional, que es una categoría también psicológica que tiene que ver con cansancio emocional, despersonalización y la realización personal de nuestros trabajadores. Otro de los temores, según el estudio, está en la preocupación de los trabajadores de la salud por la seguridad de la familia, lo que ha generado un impacto negativo en los afectos y emociones interfamiliares. A todo ello se suma su cercanía a situaciones límites, como es el caso de los que laboran en las terapias intensivas. Ante esta realidad, la investigación ha diseñado un grupo de acciones para disminuir el impacto de la COVID-19 en la salud mental del personal médico, que va desde el trabajo psicosocial, en el entorno personal, institucional, como de la sociedad. Y desde las ciencias sociales fue presentada también otra investigación. En este caso, es el diseño de un estudio para evaluar la influencia socio-psicopedagógica en los estudiantes de la situación generada por la COVID-19 y su impacto en el aprendizaje y comportamientos. De igual forma, se informó sobre la generación de contenidos científicos asociados a las investigaciones de la enfermedad, los cuales se han incrementado considerablemente, no solo en publicaciones cubanas, sino en internacionales. Como es habitual, en cada uno de estos encuentros, el doctor en ciencia Raúl Guinovar presentó los modelos de pronósticos de la enfermedad para las próximas semanas. Lo que se pronostica es que nos mantengamos ahí en una situación compleja todavía en el país, sobre los 1.000 casos aproximadamente, con un crecimiento también del número de casos de fallecidos. Y para analizar la situación epidemiológica en el país, sesionó también este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19 en una jornada donde se reportaron 1.156 nuevos positivos, con las mayores dispersiones en La Habana, Artemisa, Mayabeque y Santiago de Cuba. Precisamente la situación epidemiológica en el territorio santiaguero centró los análisis, pues en esta provincia se ha incrementado en los últimos días la cantidad de casos activos, cifra ya muy cercana a los 1.000 y a la que nunca había llegado, siendo la ciudad de Santiago de Cuba y Palma Soriano las regiones más complejas. Similar análisis se hizo desde el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno con las autoridades de Mayabeque, provincia donde persiste inestabilidad en el enfrentamiento al virus, fundamentalmente en Güines, municipio más poblado del territorio,
donde la situación epidemiológica hoy es muy compleja, marcada, al decir por la gobernadora de Mayabeque, por problemas organizativos y de control por parte de las autoridades locales. Ante el Grupo Temporal de Trabajo rindieron cuentas además las autoridades de Pinar del Río, Artemisa, Santo Espíritus, Ciego de Ávila, Granma y La Habana. En el caso de la capital trascendió que en la última semana decrece la cantidad de personas ingresadas con la COVID-19, un alentador resultado en el que sus autoridades concentran hoy sus esfuerzos para que siga disminuyendo los contagios. Y un equipo de 60 colaboradores de la salud arribó este martes a Cuba procedente de Kuwait. En ese país apoyó el combate a la COVID-19 durante un año. Este es el tercer y último grupo de la Brigada del Contingente Médico Internacional Henry Reeve en retornar a la isla. Los 60 especialistas cubanos que regresaron a la patria forman parte de la Brigada de 337 que partió en el mes de junio del pasado año para asistir al pueblo kuwaití. Pertenecen a 13 provincias del país y están representados en las especialidades de medicina general integral, terapia intensiva, anestesia, medicina interna, neurocirugía y enfermería. Ustedes abrieron por primera vez la historia de la colaboración médica de la Henry Reeve en Kuwait y con su desempeño y su amor brindaron la solidaridad de Cuba. Durante el año de servicio en Kuwait, el grupo de profesionales cubanos de la salud atendió a más de 100.000 pacientes, salvó 3.130 vidas y realizó 435.000 procederes de enfermería, entre otras acciones sanitarias. Un año muy satisfactorio, intenso de trabajo, pero orgulloso de haber cumplido con el deber que la patria nos encomendó. Todo el personal de enfermería trabajó en zona roja desde el primer día. Aproximadamente 40 enfermeros trabajaron en cuidados intensivos durante todo este tiempo. La experiencia es una experiencia formidable. Los colaboradores cubanos prestaron servicios junto al personal sanitario de Kuwait en 8 hospitales y centros de salud, fundamentalmente en zona roja y en provincias con una alta incidencia del nuevo coronavirus. Y como es habitual, actualizamos cifras sobre la situación epidemiológica en el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este martes 1.161 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. De esta manera asciende a 152.420 la lista de confirmados con la COVID-19. En estos momentos, 5.982 se encuentran activos. En las últimas 24 horas fallecieron 12 personas para un total de 1.045 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cubavisión Internacional. Vamos a hacer una pausa en la emisión. Al regreso buscamos otras noticias desde las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros. De vuelta en este segundo momento de la emisión para revisar las redes sociales y compartimos la siguiente publicación. ALBA TCP se suma a la campaña internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Es una noticia que comparte en Twitter la Agencia Boliviana de Información. El link de la nota que lo tiene en pantalla agrega que la meta de esta campaña es que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda considerar la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que se presentará el próximo 23 de junio. Nos vamos ahora a la cuenta del canciller cubano Bruno Rodríguez. Él agradece a los países del ALBA TCP por su apoyo y lo dice de la siguiente manera. Agradecemos a los países del ALBA TCP su apoyo a Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. La solidaridad de los pueblos y gobiernos de nuestra América ha sido vital frente a las políticas inhumanas y de asfixia económica. Etiqueta elimina el bloqueo.
Y esta política hostil también encontró el rechazo de varios eurodiputados que intervinieron la víspera en un debate sobre derechos humanos en Cuba. Escuchemos las intervenciones de Manu Pineda y Fernando Barrena. La República de Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado 23 veces por las Naciones Unidas, que reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. En Colombia, el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así, les voy a hacer una confesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual. Como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. Ustedes están convirtiendo este Parlamento en un altavoz para sus políticas reaccionarias y filofascistas, apoyando de forma indecente el golpismo en América Latina y hundiendo en la más profunda ignominia y descrédito a esta institución. Muchas gracias. Alto y claro, ¿verdad? Vamos a continuar en la emisión ahora con un recorrido por los sitios condominio.cu. Desde Francia, el expresidente François Hollande condenó también el bloqueo económico, financiero y comercial que sostiene Estados Unidos contra Cuba durante un encuentro con el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas. Prensa Latina informa que el exmandatario francés manifestó su apoyo por la eliminación de esa política impuesta por Washington desde hace más de 60 años, recrudecida sobre todo durante los años de mandato del expresidente Donald Trump. Ambas partes rememoraron también la visita al país caribeño en mayo de 2015 de François Hollande, así como la realizada por el general de ejército Raúl Castro a la Nación Gala en febrero de 2016, viajes que dejaron varios acuerdos de cooperación entre las dos naciones. Continuamos en el portal digital Cuba Sí. Cuba y Kenia suscribieron dos importantes convenios para la prestación de servicios sanitarios y el enfrentamiento y capacitación de doctores de esa nación africana, con el objetivo de continuar el desarrollo integral de la cooperación médica bilateral basado en los principios de humanidad, solidaridad y dedicación y los preceptos de igualdad y beneficio mutuo. Este acuerdo de cooperación interministerial para la prestación de servicios médicos entre ambos gobiernos renovará el compromiso de la Mayor de las Antillas, suscrito por primera vez el 25 de abril de 2018 con ese propósito. La colaboración en materia de salud entre Kenia y Cuba comenzó en junio de 2018. Y cerramos este recorrido web en la Agencia Cubana de Noticias. Destaca que el premio Eusebio Leal Spengler será entregado por primera vez dentro de la jornada por el Día del Historiador Cubano, que se celebrará desde el 17 de junio hasta el 31 de julio próximos. El lauro ha sido convocado por el Comité Ejecutivo Provincial de la Unión de Historiadores de Cuba y coauspiciado por la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Universidad de La Habana. En esta ocasión, los investigadores con resultados historiográficos, antropológicos o patrimoniales que durante un periodo no menor de 25 años se hayan destacado por la solidez, integralidad y cientificidad de su obra en bien de la cultura histórica provincial y nacional podrán optar en esta ocasión por tan distinguido lauro. Bueno, y así llegamos al final de la emisión. Noticias ampliadas a las 2 de la tarde, hora local. Yo les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional. Ahora continuamos con el espacio Zona Deportiva. Ya saludo a Álvaro Álvarez este miércoles de análisis en la emisión y el tema será el fútbol cubano, la selección nacional. Álvaro.
Así es, Gretel, un placer saludarte. Pues en esta jornada de miércoles recibiremos a nuestro analista Arián Alejandro para comentar sobre fútbol cubano, el presente y futuro cercano de la selección. Pues ya concluyeron las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF para Cuba, pero la selección irá al clasificatorio de la Copa de Oro en el próximo mes de julio, considerado por Pablo Elier el principal compromiso del fútbol cubano en este 2021. Mucho que decir y que explicar, entonces mucho para analizar. Los dejo con su emisión. Bienvenidos ambos y adelante. Así es, gracias y ya comenzamos. Les saludo y le doy la bienvenida a una nueva emisión de Zona Deportiva correspondiente a este miércoles 9 de junio de 2021. En esta jornada analizamos con Arián Alejandro pues las perspectivas del fútbol cubano de la selección nacional luego de su paso por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo a la Copa de Qatar 2022. Presente y futuro del fútbol cubano en Zona Deportiva. Quédese con nosotros hasta el final. Cuando se quiere hablar de béisbol no importa el espacio. Únase y siga los debates, comentarios, reportajes y otras secciones. Acompañe a estos analistas deportivos. Contando la verdad de Cuba. Ya está en juego. ¡Hola, viva! Por Cubavisión Internacional. Y ya es tiempo para recibir en nuestro estudio a Arián Alejandro. Bienvenido una vez más, un placer tenerte por aquí. Un placer también compartir como siempre cada miércoles contigo, Álvaro, saludarte a ti, al resto del colectivo y por supuesto a toda la teleaudiencia. Antes de entrar en materia futbolística, Arián, quisiera comentar un poco, actualizar sobre la actuación de Cuba en el Campeonato Mundial de Judo. Maylin del Toro en la jornada de este miércoles protagonizó la mejor actuación con un 7º lugar. Quedó bye en su primera ronda, luego venció en 2 combates siguientes y en cuartos de final cayó ante la número 1 del mundo. Es decir, que fue una rival de consideración. Luego en el repechaje volvió a perder y en definitiva terminó en el 7º puesto hasta el momento. Lo mejor por Cuba. Mañana jueves será el turno de Iván Silva. Veremos en qué condiciones se presenta el oriundo de Matanzas porque no ha estado bien en sus últimas presentaciones. Así mismo es, Álvaro, y por cierto, Maylin, que este 7º lugar corresponde hasta cierto punto con su ubicación en el ranking. Octava de cara a la clasificación olímpica, en el caso de Maylin del Toro, así que yo creo que la actuación, además de ser la mejor hasta el momento, corresponde. Perdió con la número 1 del ranking, ya eso lo dice todo y lamentablemente no pudo avanzar más en el repechaje buscando una posible medalla de bronce, pero de eso de judo quizás estaremos hablando la semana que viene. La semana próxima. Ya estamos anunciando el próximo miércoles, estaremos conversando sobre judo a propósito de que va a concluir el Campeonato Mundial el domingo y ya tendremos todos los resultados de los cubanos. Ahora sí entramos en materia de futbolística, Arián. Así es. La selección antillana terminó este paso por las eliminatorias con una victoria 1-0 ante San Vicente y las Granadinas. Muchas oportunidades generadas, sin embargo se falló y San Vicente, que venía de una goleada escandalosa de 0-10 ante Guatemala. Así mismo es, Álvaro. Yo creo que más allá de analizar los 2 últimos resultados de Cuba, días el 5-0 ante Islas Vírgenes Británicas, este 1-0 ante San Vicente y las Granadinas, a mí la sensación que me queda de esta selección, de este nuevo proyecto de selección, porque hay que decirlo, son 10 jugadores los que están actualmente en el registro de la comisión de la Federación Cubana de Fútbol. Hay 2 que no han podido debutar, es el caso del capitalino Marcel, que redebutaría porque ya le ha estado con la selección cubana. De hecho, su gol en 2012 es el que le dio el título en la única Copa de Oro que tiene Cuba a lo largo de la historia en este tipo de eventos, en la Copa del Caribe, reitero. Y bueno, Ray Corozarena, el portero, que se dice pueda estar para esta clasificación que ya mencionaba en la previa de buscando el boleto a la Copa de Oro. Pero las sensaciones que me deja, más allá de que se está iniciando este nuevo proyecto, es que si lo hubiéramos, comenzado a consolidar en 2020, a mí me da la impresión de que se le pudo competir de tú a Guatemala y a Curazao, no solo en los partidos entre ellos, sino hablo ya propiamente de quedar líderes de grupo. No estoy levantando falsas expectativas, pero al final uno mira, se perdió 1-0 con Guatemala, un partido donde Guatemala no fue excesivamente superior a Cuba, era el primer encuentro, ni siquiera Onel pudo jugar
desde el principio. Habló Donel, porque es el referente, digamos, de Cuba desde el punto de vista ofensivo. En el segundo encuentro se fue mejor que Curazao, pero se termina perdiendo por esto que mencionabas, la falta de contundencia a la hora de marcar goles de cara a puerta. Decía Pablo Elier que esto tiene que ver con algunos automatismos que faltan dentro del conjunto porque no se ha logrado entrenar, los jugadores están en sus respectivas ligas, llegan a la concentración y prácticamente ya se ven en el campo. Es decir, que eso le falta rodaje a la selección. Y es que este punto que mencionas y que también lo dice Pablo Elier es muy complejo porque en el mundo de hoy, y desde hace, yo creo que hace muchos años, es muy difícil que usted diga, vamos a tomar a Álvaro, a Antonio, a Arián, un mes antes para que se entrenen con nosotros. Eso no es posible porque están, como ya bien decías, involucrados en sus ligas. Por lo tanto, como Cuba se incorpora a esta dinámica de tener internacionales que lo hacen en diferentes ligas, tanto del viejo continente como de nuestra área, pues en esta dinámica ya tarde, ya el resto de los países están involucrados, ya sus jugadores, como dice Pablo Elier, se conocen los automatismos. Usted puede sumar a uno, puede sumar dos, pero la base ya se conoce. Exacto. Y es lo que le está faltando precisamente a la selección cubana. Y esquema de juego, sistema táctico, es decir, sobre eso hay algunos ajustes. Vamos a hablar de las posibilidades de Cuba en esta clasificatoria de la Copa de Oro en nuestro segundo momento, porque ahora hacemos una pausa. Y a propósito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, continuamos divulgando los capítulos de la serie Hagámoslo por Cuba. En la jornada de este miércoles corresponde el turno a la multicampeona paralímpica Omara Durán. Ya tengo 5 oros en Juegos Paralímpicos. Ahora llegar a Tokio, que van a ser mis cuartos juegos, voy con la mira en llegar al podio 3 veces más y estoy preparando para eso, para hacer una buena competencia. Todos los atletas siempre, cuando estamos enfocados en lograr una meta, nos sentimos con presión porque es algo natural del deporte. Y ya, lo único que hacemos es ubicarnos en lo que nos toca y lo que me toca ahora es entrenar muy fuerte para poder llegar en buenas condiciones físicas a los juegos. Yo estoy orgullosa de ser deportista, aunque me haya limitado mucho mi vida en otras cuestiones, pero como me gusta tanto, lo he disfrutado. Todos los logros que he tenido lo he disfrutado al máximo, porque el esfuerzo para llegar a ello ha sido muy grande. Me paso muchos meses y hasta años para llegar a una competencia y entreno y cuando llego a la hora de la arrancada no pienso en nada. Salgo a correr porque ya sé que todo está entrenado. Mi guía y yo hemos hecho un dúo muy fuerte, un dúo muy unido. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo al principio para poder lograr la cohesión, la sincronización, la química en la carrera y en las relaciones también de la vida. Y yo le doy todos los días gracias a Miriam por haber traído a Junior a mi vida. Después que vino Junior a mí, mis resultados han sido muchísimo mejores que antes. Miriam, ya llevamos trabajando juntas casi 15 años. Hemos vivido muchos momentos intensos, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos hemos vivido muchas cosas y ella ha sido un eslabón muy importante en mi vida. Generalmente soy de poco hablar, pero por ejemplo al lado de Miriam he aprendido a hablar un poquito más, a ser más expresiva, a tener mejores relaciones, a socializar, ¿no? Un poquito más. Es algo que he aprendido exactamente al lado de Miriam. El atletismo ha sido toda mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago ha sido en función del atletismo. Si vuelvo a nacer, quiero volver a ser cubana. Para mí es un orgullo representar a Cuba y a mi bandera en cualquier parte del mundo. Todos somos tu fuerza, todos somos Cuba.
Grande entre las grandes, Omar Durán. Regresamos al debate con Arián Alejandro sobre el fútbol cubano, que dejamos en el tintero las posibilidades de Cuba en esta Copa de Oro. En este momento concentrada la selección en Guatemala, eso me favorece, porque se van a topar con algunos clubes locales, van a tener jornadas de entrenamientos conjuntos, es decir, que varias semanas antes de esta eliminatoria de la Copa de Oro. Precisamente este proceso que comentábamos, tiempo para entrenar juntos porque ya las ligas terminaron y ya estos jugadores no tienen que regresar, algunos a Europa, otros a Estados Unidos donde juegan, entonces ya puede tener Pablo Elier la alternativa de concentrarlo, de lograr estos automatismos, de buscar este 11 tipo. Algunos se han preguntado, incluso cuestionado, Álvaro, y de la audiencia, ¿por qué en este partido ante Islas Vírgenes Británicas solo introduce el cambio de Modesto Méndez en la saga de correr a Yosel Piedra hacia el lateral derecho, pero mantiene al resto y no le da la titularidad a jugadores como Michael Reyes, que fue, por cierto, el que marcó el gol y que se está ganando regresar a la titularidad, al propio Dairon Reyes, este jugador de tanto talento que se habla, Joel Apesteguía? Yo creo que Pablo Elier hace lo correcto, porque ya está buscando, está tratando de encontrar ese 11 que le permita competir, ganarle a Guyana Francesa para después buscar el resultado de cara al partido que enfrentaría al ganador de Montserrat y Trinidad y Tobago. Por lo tanto, yo creo que hizo muy bien, solo un cambio, y porque además creo que Pablo Elier tiene la misma visión de muchos, de que Modesto Méndez y Cabafes y Carlos Vázquez, el que juega en España en la cuarta división, el Naval Carnero, pues va a ser la pareja, o se espera que sea esa pareja sólida y que se consolide con el tiempo en la saga central, como mismo espera, te digo, que David Incerti, que lo hace en la tercera categoría del fútbol italiano, y Karel Espino, que lo va a hacer en Guatemala, sea esa pareja sólida también, al menos en cuanto a lo físico, en cuanto a la recuperación, en el centro del campo, en ese doble pivote. De media cancha hacia adelante, en el sector ofensivo tiene variantes. Puede introducir a Michael, al propio Dairon, tiene a William Pozo, que lo ha probado como titular, tiene a Arichel, que es un jugador clave en ese equipo, y por supuesto Onel y Paradela, que parecen insustituibles. Así que arsenal ofensivo yo creo que Cuba tiene, y reitero, con este tiempo para entrenar me parece que sí se puede soñar con clasificar a la Copa. Es decir, que Cuba estaría apostando por un 4-4-2. Un 4-4-2 que puede transformarse en un 4-2-3-1 si se quiere aprovechar más a Arichel, como él mismo ha confesado, Arichel Hernández, que gusta más de jugar el fútbol por dentro, es decir, en la media punta detrás del delantero puedes probar en las alas con un Pozo y adelantarlo un poco al contrario del partido contra Guatemala. Exacto. Por ejemplo, que lo ubicó en el doble pivote. Ya ahora tiene este doble pivote con David y con Karel. Puedes incluso tener el comodín de Yosel Piedra, que puede ser central, puede ser lateral derecho, también puede jugar en el doble pivote, y puedes colocar, por ejemplo, en las alas a Onel, a Dairon Reyes, si le quieres dar titularidad a este joven, en punta a Paradela o Michael, y atrás del punta, es decir, en esa media cancha, en esa línea de tres, por delante del doble pivote, en un hipotético 4-2-3-1, Arichel, o ese 4-4-2 que es el que ha probado hasta el momento en estos dos partidos. Ahora, pensando en el futuro a largo plazo, Arián, mucha expectativa se ha creado con esta convocatoria de jugadores internacionales que estaban por su cuenta en diferentes ligas del mundo, pero ¿qué podemos esperar del futuro del fútbol cubano más allá de esto? Porque solamente el desarrollo no se basa en convocar jugadores internacionales. Es que ya lo dices, el fútbol cubano, esto es el trabajo de la selección, pero el fútbol cubano, y como bien dices, va más allá. Hay que plantear definitivamente una estrategia que permita tener un campeonato nacional que potencia a las figuras jóvenes. Si tienes 17 años y puedes jugar en la primera categoría, que juegues en la primera categoría. Si tienes talento para hacerlo, yo creo que no se le puede decir no, porque aún tienes 17 o 18 años, para que además se mire el campeonato cubano y empiecen a salir jugadores contratados hacia estas ligas regionales, es decir, de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, pero que sea entonces esta cantera que se críe y se cuide dentro del campeonato nacional, porque además no se puede, otro detalle importante, Álvaro, seguir perdiendo talento, que lamentablemente usted sabe que ocurre mucho en nuestro país. Terminamos, se acabó el tiempo, Arián, gracias por estar aquí. Estaremos el viernes también comentando sobre boxeo, porque hay un tope con profesionales de México. De esta manera llegamos al final de Zona Deportiva. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional.